Toda la actualidad y las últimas novedades sobre discapacidad la encontrás acá, en Periodismo Adaptado, segunda temporada, con la conducción de Franco Nieva, todos los viernes de 18 a 19 horas por ALT 87.9, la radio de Almirante Brown. Bueno, ahora vamos a tener una entrevista en vivo, ¿sí? Presencial, aquí en nuestro programa, en Periodismo Adaptado, segunda temporada, ¿sí? Porque, Clary, vamos a hablar, ¿sí? Con una persona que la verdad que yo no sé cómo hace que le alcance el tiempo para realizar todas las actividades que hace, porque ella, bueno, es vecina de San Vicente, ¿sí? Y hoy nos vino a visitar porque, bueno, ella es bailarina, ¿sí? Tiene discapacidad visual, ¿sí? Y hace danzas clásicas, contemporáneas y española. La verdad... y además, por lo que estuvimos viendo en su biografía, hizo muchísimas cosas más que seguro va a tener ganas de contarnos. Le vamos a dar la bienvenida a Milagros Álvarez. Hola, Milagros, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hola, Milagros? Buenas noches. La verdad estoy cansada, pero bien, dentro de todo. Es viernes, estamos todos muy cansados. Bueno, a pesar, estás cansado porque, ya que lo mencionaste, estás despierta de temprano porque estás cursando, sí, ya estás en la última instancia de tu carrera, si se quiere, para ser docente, sí, de educación especial, ¿cierto? Sí, yo le diría la penúltima instancia. Sí. Porque falta un recorrido que tengo que hacer, que tenemos que hacer, que estoy en pareja pedagógica, es con una compañera, no transito ese camino sola. De hecho, la docencia es así, no estamos solos, pero sí. Mi idea es recibirme antes de cumplir los 30. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera de educación especial? Bueno, vamos desde el principio. Estudié en su momento, por allá por el 2015/2016, licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Era algo que me quedaba cómodo, digamos, a nivel académico. Nunca tuve ninguna dificultad con ningún contenido teórico, entonces iba bien. Pero era como, era un pasar sin pasar realmente, digamos, la universidad. Y justo en 2016, a mediados de marzo aproximadamente, mis hermanas menores, que tengo varios hermanos menores, 5, pero mis 2 hermanas más chicas empezaron ballet en una academia de San Vicente que se llama Casona Dance. Sí. Y claro, yo las iba a buscar, como buena hermana mayor que soy. Entonces ellas me comentaban todas las cosas que iban haciendo, todas esas piruetas, todos esos giros. Y yo medio en broma, medio en serio, les comento que yo no podría hacer eso ni en 20 años. Y mi hermanita más chica va y se lo comenta a su profe, que también era la dueña de la academia. Entonces la dueña de la academia me dice, bueno, vení, probá, vamos a ver si te pusieron el te desafío. Toman 20 años o toma menos. Y yo, te plantearon el desafío. ¿Vos tenías idea de cómo eran las figuras, cómo eran los movimientos en las danzas? Sí, algo tenía noción, porque mi mamá hizo danza clásica casi toda, digamos, hasta los 16 años, casi toda su vida. Entonces, cuando era chica, me hacía hacer ejercicios de flexibilidad y algunas otras cositas. Como para hacer algo, ¿no? Claro. Más que nada para lo que en ese momento, en ese contexto, se llamaba estimulación temprana. Entonces, ella ponía su conocimiento de bailarina hacia mí, que era la que necesitaba ciertos atractores, como se dice ahora, para interiorizar en cuanto a movimiento y cosas que una persona ciega tiene que aprender, pero no a base de copia, sino a base de ensayo y error, básicamente. Claro, de la propiocepción, de poder sentir tu propio cuerpo y poder ubicarte en el espacio, entonces, y en tus necesidades. Alguna noción tenía, pero nada que ver, digamos, a lo que fue luego la realidad. Claro, vos habías hecho antes otras actividades físicas, leí un poquito tu bio y habías hecho maratón, puede ser, atletismo. Estuviste integrando la selección de atletismo para ciegos, ¿no? Desde los 12 hasta los 23 hice mucho deporte, sobre todo atletismo. Sí. Sí, estuve de 17, a finales de 2017 hasta finales de 2019, entrenando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, junto a Flor Romero, a Mariela Almada, que se retiró, y bueno, con los profes Javier Álvarez, Maylen Nader y Bernardo Peñataro, que son unos genios. Pero bueno, pues cuestiones de la vida me fueron llevando por otros lugares, y en ese momento yo hacía danza, hacía todo en paralelo, el deporte, el estudio, la danza. El colectivo de personas con discapacidad tiene voz.
Escuchala en Periodismo Adaptado segunda temporada, todos los viernes de 18 a 19 horas en Alt 87.9, la radio de Almirante Brown. También pasaste por la carrera de comunicación social, ¿no? Sí. Que también la dejaste ahí pendiente. Sí, fue así la que tesis. casi que seríamos casi colegas, si se quiere. Que también, por lo que leímos ahí en un medio que también zonal de donde vos sos, de San Vicente, decía que te querías ser periodista para estar en la radio y en la televisión. Por eso Sí. decidiste estudiar esa carrera. Claro, en realidad era como lo percibía en ese momento, ¿no? Digamos, no había encontrado hasta ese entonces un lugar en el que sintiera, bueno, acá es el mío propio, sino que básicamente me recibí de bachiller en comunicación en la escuela. Y a ver, no es porque sea yo, sino porque realmente siempre me fue bien en todas esas cosas. Entonces Claro. digo, bueno, vamos a seguir la misma carrera, si total me fue bien Claro. en la escuela, me va a ir bien en la universidad, que de hecho fue lo que pasó. Nunca tuve esa necesidad de estudiar. De hecho iba leyendo en el mismo tren, en los exámenes, y que por ahí compañeros no entendían cómo hacía para aprobar con 10 si no estudiaba nada. Y bueno, prestaba atención a la clase, qué sé Claro. yo. Ah, bueno, Otra sí, el viejo aplicación truco hay. de prestar atención en Claro. clase, y es muy bueno eso. Entonces, pero si bien era algo, no me arrepiento de haber transitado ese camino universitario, porque muchas de las herramientas que tengo hoy en día salieron de ahí, de la universidad. Pero sí, reconozco que en ese momento, si bien lo percibía de esa manera, no era algo en lo que yo me sintiera totalmente cómoda. Claro. Estaba ahí, pero era un pasar sin pasar en realidad, porque no era algo significativo, si se quiere. Claro. Ahora volviendo a tu faceta como bailarina, ¿te imaginás estando en los escenarios de, por ejemplo, el Teatro Colón? No. ¿No apuntás a eso? No, mi ¿A qué idea es aspiras otra. como bailarina? En realidad mi objetivo es poder enseñar danzas a cualquier persona, ¿sí? Independientemente de que tenga una discapacidad o no. Claro. Porque básicamente la danza, más que nada la danza clásica, como lo es el ballet, suele ser algo cerrado en los ámbitos como por ejemplo el Teatro Colón. Claro, ahí pesa sobre el ballet muchos prejuicios, algunos confirmados, respecto a que es un entrenamiento muy duro, que la atención sobre el cuerpo de las bailarinas es enorme y a veces hasta un poco obsesivo cuando es en los cánones altos como hablan del Teatro Colón, pero Sí. también es una forma de acercarse a tu cuerpo y de poder disfrutar de la danza y de esa conexión, conviven las dos cosas. Claro, o sea, obviamente conviven esas dos cosas y sí, el entrenamiento en la danza, más que nada en el ballet, es exigente, se requiere una buena alimentación y todas esas cuestiones que ya conocemos que en cualquier ámbito profesional es lo mismo, ya sea en el deporte, en el ballet o en cualquier otra cosa. A lo que yo me refiero quizás es que quizás aparece una persona que a los ojos de ese profesor, que ya es un profesional y que está acostumbrado a un ideal de bailarín, rompe con todo eso que conoce, entonces automáticamente el miedo que siente y ese prejuicio que tiene le cierra la puerta. Claro. Entonces yo aspiro a no ser esa clase de profesor que se deja quizás llevar por ese miedo, que nos pasa a todos en algún momento, todos tenemos miedo. Claro. Y hay quienes lo pasamos y quienes no, porque es así, Claro. y de hecho quizás nadie está libre de decir, bueno, tengo miedo y me voy. Es algo que pasa realmente y pasa en todos los ámbitos y no tiene que ver exclusivamente con una discapacidad en sí, sino con aquello que es distinto a los ojos de lo que conocemos, Claro. porque básicamente le tenemos miedo a lo desconocido. Claro. Y ahora como bueno, ya tenés, ¿hace cuánto que venís practicando danzas? Y hace... Bueno, pero ya varios Desde años. 2016, sí, hace Varios años. Bueno, contanos un poco si hay alguna adaptación a la hora de practicar, de ensayar con tus docentes y obviamente para que vos puedas tener una orientación en el espacio, ¿no? Mira, mi situación es bastante particular. Siempre tuve muy buena orientación y movilidad, mucha conciencia en el espacio de Sí. mi cuerpo. Entonces, no hay como una adaptación propiamente dicha. Yo me atrevería a decir que no hay casi nada. De hecho, quizás el primer año de danza clásica que lo hice en la Academia Casona Dance, con dos profes que la verdad fueron y van a seguir siendo esas profes que yo digo me abrieron las puertas a la danza y me hicieron conocer lo que hoy es mi lugar en el mundo. Más que nada usaron ese primer año para interiorizarme acerca de los pasos
propios del ballet para internalizar nombre con el movimiento corporal. Una vez yo adquirí todo ese conocimiento, no necesité más nada. Porque el profesor decía hay que hacer tal cosa y yo iba porque ya era algo que tenía internalizado. Y lo mismo pasa a la hora de aprender un paso nuevo. Es poder hacer como esa construcción subjetiva entre el nombre y el movimiento y ya está. Claro. Lo único que por ahí quizás hay en algún momento, pero es más derivado a mi propio cansancio y que vengo de por ahí semanas complicadas, es que cuando hay muchos giros, por ejemplo como son las diagonales, que son diagonales de 12, supongamos 6 a 12 metros, exagerando, que son giros solamente, entonces cuando estoy muy cansada me pierdo un poquito. Entonces la profesora lo único que hace es hablar desde la diagonal a la que yo tengo que ir. Pero a veces no pasa, porque no lo necesito. Justamente porque tengo el privilegio de haber tenido formadores, ya sea en lo que es el ámbito educativo como familiar, que me hicieron construir una orientación y movilidad y una conciencia de mi cuerpo y del espacio bastante buena. Qué importante esto que decís, Milagros, ¿no? Para traer este tema de qué necesaria es la psicomotricidad y el acompañamiento y esto que hablamos, la propiocepción y todo desde un momento, desde la niñez, o sea, desde el momento en el que vos empezás a hacer una actividad y poder asociar eso, movimientos con las indicaciones y tener como muy fino el movimiento de tu cuerpo para poder realizar esta y supongo que todo el resto de las actividades que vos haces en tu vida también. Claro, es que en realidad, esto te lo digo desde el lugar de persona totalmente ciega de nacimiento, hay, o sea, básicamente a la hora de formar a una persona ciega, y esto lo digo también como futura profe, hay que renunciar, si se quiere, a ese sentido común de decir, bueno, lo va a aprender. Y no, hay que enseñar. Claro. No es que una persona ciega no gestualiza o no se expresa porque no puede, sino porque es todas esas cosas que para los ojos del común de la sociedad son totalmente habituales y se aprenden por copia, a nosotros y a futuros estudiantes que algún día voy a tener, eso se enseña. Claro. Por ejemplo, determinados gestos, determinadas posturas, hay que, en el momento de la primera y segunda infancia, guiar ciertos comportamientos, modificar otros, y eso se va haciendo con mucha paciencia y como bien se dice, si bien suena un poco conductista, las rutinas en una persona ciega son muy significativas. Claro. Entonces, nada, es a ensayo y error muchas cosas que creo que todos pasamos por eso y lo seguimos pasando. Decir, bueno, no me salió, me va a salir mañana de otra manera y uno va encontrando sus propias estrategias y si es con el apoyo de un otro, como pasa ya sea en la escuela o en mi situación en danza, es mucho mejor. Bueno, ahora como poniéndote también en el rol de futura docente, educación especial, como persona con discapacidad, también, ¿en qué cosas crees que falta todavía mejorar a nivel de inclusión? Y creo que ahora esto va a hablar para largo, pero a grandes rasgos, ¿qué crees vos que hay que corregir a nivel de inclusión en nuestra sociedad? Yo creo que desde el principio, que es algo fundamental, un pilar fundamental en lo que se refiere a un modelo inclusivo, es modificar la mirada que se tiene acerca de la discapacidad, no solo de la persona, sino acerca de la discapacidad y justamente también de esa idea de inclusión. De la discapacidad me refiero a que la mayoría, más allá de que hay concientización, hay un montón de normativas, de documentos, leyes, etcétera, sigue viendo la discapacidad como un diagnóstico. A ver, yo no soy una retinopatía del prematuro grado 5. Soy una persona que en su entorno puede encontrar barreras o no. Y de hecho hay veces que no tengo ninguna barrera y me atrevo a decir no tengo ninguna discapacidad. Y hay veces que sí me encuentro con barreras, entonces sí, tengo una discapacidad porque justamente mi interacción con el entorno no está siendo muy buena, que digamos. Claro. Entonces hay que cambiar esa mirada, hay que ir modificándola y es un proceso muy largo porque la realidad es que hay una herencia cultural que es muy difícil de romper porque las personas crecen ya con todos esos patrones, todos esos prejuicios y son muy pocas, o somos muy pocas de hecho porque todos caemos en esos prejuicios en algún momento, las que nos atrevemos a ir más allá y a tomar todo eso preestablecido como decir, bueno, a ver qué hay detrás. Y acerca de la inclusión, yo creo que habría que cambiar el concepto,
porque la mayoría lo toma Sí. como un desafío. Y la inclusión no es un desafío, es un derecho. Claro que sí. Yo creo que eso es fundamental. Son dos pilares fundamentales: cambiar la mirada y cambiar la conceptualización sobre la inclusión. Y es, como yo siempre digo, un 50 y un 50%. No todo le pertenece, no toda responsabilidad le pertenece a la persona sin discapacidad ni a la persona en situación de discapacidad. Cada uno tiene que poner de su parte. Porque, por ejemplo, a ver, si yo el día... ¿Qué me pasa? Me encuentro con una silla en el camino. En vez de enojarme porque hay una silla en el camino, la puedo correr. Claro. Porque todos somos partícipes de una sociedad, de cualquier espacio. Entonces, si queremos una inclusión plena con aprendizaje y participación, tenemos que estar nosotros ahí también. No tenemos que cerrarnos, y que de hecho es algo que siempre digo, culpabilizar siempre al otro o hablar desde el enojo. Eso es algo que a mí particularmente no me gusta. Y si en algún momento me encuentro con una persona que me pregunta algo o que me dice no sé tal cosa, y bueno, se charla. Claro. Y no precisamente desde el enojo, porque nadie tiene la culpa de no saber algo. Y creo que justamente de eso se trata, de aprender juntos. Y uno de los conceptos más importantes de la inclusión es justamente ese aprendizaje con el otro y del otro. Claro. Coincido totalmente, Milagros. Agradecemos mucho que hayas venido personalmente acá a la radio, te hayas acercado. Sabemos que tenés días que te levantás muy temprano, días muy largos de estudio, de trabajo. Así que bueno, te queremos agradecer un montón, la verdad. Y lo último, es algo ¿no? que ya se dice mucho, pero ¿qué mensaje podías dar a aquellas, más que nada a las familias, ¿no? A las familias de las personas con discapacidad que capaz la ponen en una cajita de cristal y no la dejan salir al mundo capaz por miedo de tal cosa? ¿Qué le podemos decir a esa familia, a esos padres y a esa gente también con discapacidad que no se anima a probar yo cosas? básicamente les diría que los entiendo, porque, a ver, si bien hay una familia que sobreprotege, también se puede notar la ausencia de un organismo que no está presente. Entonces, hay una realidad que existe y que es innegable, y es que la familia que tiene un miembro en situación de discapacidad atraviesa todas esas etapas, por ejemplo, de su hijo, ya sea la primera y segunda infancia, adolescencia, Sí. La llegada a la adultez, con mucho más estrés que una familia que no tiene un miembro en situación de discapacidad. Entonces también no solo depende de esa familia, sino depende de la contención que se le brinde a esa familia. Claro. Yo creo que mi mensaje iría más para los organismos que sí o sí tienen que estar presentes, porque cuando se diagnostica a un niño o a un adulto o a un adolescente con determinada patología, por ejemplo, el médico dice no puede hacer tal cosa, por ejemplo, no puedo ver, pero desde la educación especial, por ejemplo, hay alguien que te tiene que decir, bueno, a ver, esto sí puedo hacer. Claro, no tomarlo desde el lugar de la discapacidad, Claro, sino desde el lugar de la capacidad, o sea, no, aparte, como algo más capacitista, o sea, decir, bueno, sí, esto sí lo puedes hacer, claro, y centrar en eso también, y no solo en lo que no. Y también responder a las inquietudes de esa familia, a los miedos, porque aparecen. Claro. De hecho, miedos tenemos todos. Yo tengo una hermana de 13 años y sale, yo le digo, uy. Sí. Entonces, es también tener esa comprensión y no culpabilizar a esa familia que sobreprotege, sino analizar, a ver, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿A Claro, qué le sí. tienes miedo? Y siempre tratando de ser muy cuidadosos, porque entre una buena y una mala intervención hay una línea muy fina, ya sea con un estudiante, con una familia. Si nosotros vamos con el enojo a decirle, che, estás poniendo a tu hijo en una caja de cristal, lo más probable es, por ejemplo, yo que voy a ser profe, Sí. no me lo traigo más a la escuela. Claro. ¿Y qué hago yo? Entonces hay que comprender a la persona en situación de discapacidad de su familia como un todo completo. Y no hay que culpabilizar, sino comprender. Y yo creo que esa es la clave de todo. Por eso digo, los entiendo y sé que necesitan esa contención que muchas veces no está presente. Ahora por suerte eso está cambiando, pero en otros contextos no pasaba. Claro. Entonces lo principal es que esa familia se sienta acompañada, ¿sí? Porque la realidad es que nunca vamos a poder estar en el lugar de esa familia que tiene un miembro en Sí. situación de discapacidad. Entonces hay que acompañar siempre.
Claro. Milagros, te agradecemos mucho de verdad por acercarte hoy a la radio, estar acá con nosotros. Te deseamos muchos éxitos, ojalá que puedas llegar al Colón, ojalá aunque no quieras. Y contanos cuando te recibas, cuando llegue el título. A ver la gala del Colón, a ver la gala del Colón podría ser. Sí, voy a ver el lago de los cisnes, eso. También, Claro, también. Así que bueno, muchas gracias Milagros por estar hoy aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Te agradecemos mucho. Periodismo adaptado, segunda temporada. La comunicación y la inclusión la hacemos entre todos. Sumate todos los viernes de 18 a 19 horas en ALT 87.9, la radio de Almirante Brown.